¿Qué? No te escuché, disculpame, no sé si fue más fuerte. ¿Qué? Ahí ya no le permite más a nadie entrar, así que voy a arrancar. Bueno, Doctora, vamos a hablar. doctora, ¿Sí? Sí. a lo que preguntaba mi compañera si es que no se podía formar otro grupo para los que no pudieron entrar ahora. Creo que a eso se ¿Otro refería. grupo? Sí. ¿Cómo es otro grupo? En parasitología, por ejemplo, formaron 3 grupos y a cada grupo se le asigna una cierta cantidad de acuerdo al orden de lista. Y así va Mm, desarrollando las clases, como para evitar el problema de que solamente llegas a 100 y después el resto no puede entrar. ya. Bueno, por eso tengo que hablar con la gente de la cátedra y por hoy vamos a hacer así y después vamos a plantear esa posible solución o de lo contrario. Igual se queda grabada en las clases. O sea, nosotros alzamos nuestras grabaciones de la clase. ¿Está? Entonces, muchas gracias. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar hoy de inmunidad innata. La clase pasada tuvimos las generalidades que dio la doctora Cardoso y explicaba más o menos todo, pero hoy vamos a ir detalladamente en inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata? ¿Ustedes tienen idea de qué es inmunidad innata o nunca escucharon el término? A ver, inmunidad innata no hace referencia al que ya tiene el organismo, que no es específico. Exactamente, es algo con el que nosotros nacimos y adquirimos por herencia, congénito y porque estamos creados así, con estas células constitutivas, se dice. Exactamente, Daniel. Entonces, es la natural y no requiere contacto previo con el antígeno. ¿Saben? El patógeno es el antígeno. Antígeno es toda sustancia extraña que puede despertar a las defensas del sistema inmune. No importa si necesariamente es virus, hongos, bacterias o parásitos, sino cualquier agente patógeno es capaz de producir enfermedades. Cualquier antígeno puede producir una respuesta inmune, está inmune. Por eso también tenemos que acordarnos siempre que también antígeno puede ser una alergia. Es algo que el organismo, el sistema inmune reconoce como extraño. Eso es un antígeno, lo que no es propio del ser vivo o del animal en este caso. Bueno, entonces si nosotros vivimos rodeados de microorganismos, porque si yo ahora mismo quisiera hacerle un hisopado, por ejemplo, a Guadalupe, si yo tomo una muestra de su piel, aunque ella se haya bañado 20 veces hoy, yo igual voy a tener aislamiento de bacterias. ¿Por qué es eso? Porque nosotros en la piel tenemos microorganismos normalmente. Tenemos en las mucosas muchos microorganismos y en la boca ni hablar de la cantidad de microorganismos que tenemos. Es más, solamente para que sepan, en el ombligo tenemos 2.500 especies de microorganismos en nuestro ombligo, que evidentemente no sé si todos se limpian su ombligo, pero aunque se limpien, hay 2.500 especies de microorganismos. Entonces, ¿por qué qué hace el sistema inmune ante eso? Ante eso nada, porque es parte de nuestra microbiota y reconoce como que son parte de nosotros mismos, aunque sean bacterias, aunque sean y levaduras, igual reconoce como que son nuestras. O sea que si vivimos rodeados de microorganismos, nunca estamos solos, no piensen que ustedes están solos, están con todos sus millones de bacterias o virus o también parásitos, que bien tenemos parásitos como de Modex, por ejemplo, nosotros tenemos normalmente en nuestras pestañas, pero evidentemente en baja cantidad. ¿Cómo se defiende el cuerpo de los que sí son patógenos? Mediante el sistema inmune. ¿Quiénes son los que primero van a actuar? ¿Quiénes son los primeros en llegar? Y son los neutrófilos. Y vamos a ir viendo de a poquito cómo es que el cuerpo va a responder o el cuerpo del animal va a responder ante la presencia de un agente patógeno. Y vamos a ver cómo hace naturalmente y después cómo
va adquiriendo ciertos mecanismos para poder responder más rápidamente, porque este sistema del que hoy vamos a hablar es un poco más lento que el sistema específico. Evidentemente, al ser específico, ya ataca con nombre y apellido, es decir, le va a atacar a su enemigo sabiendo que es Luz Cardoso, no va a decir que se llama, que es Cardoso nomás, no, sabe que es Luz Cardoso y a Luz Cardoso sabe que para eliminarle hay que sacarle ciertas cosas. Entonces, asimismo, el sistema inmune va a aprender con nombre y apellido y ahí se va a volver el sistema específico. En realidad, el sistema innato y el específico trabajan conjuntamente, pero nosotros vamos a dar como didácticamente separados para poder entender un poco mejor. Entonces, ¿quiénes responden? Primero responde el sistema inmune, pero lentamente. Si actúa el sistema específico, es más rápida la respuesta. Pero el sistema inmune innato va a responder inmediatamente ante el ingreso de un agente patógeno o de algún antígeno. Y esta la idea era que ustedes vean cómo trabajan. A ver, me deja un ratito. Ahí ven. No sé si ven o no. Sí, se ve perfectamente. Bueno. Ahí, entonces lo que están viendo en la imagen es un macrófago, un grupo de bacterias que son las que están más oscuras y un macrófago fagocitando esas bacterias. Así trabaja el sistema inmune innato. El sistema inmune innato no dice es bacteria, es virus, no es extraño, yo como. Eso es lo que entienden ellos. Sustancia extraña, yo fagocito. Así trabajan. Sustancia extraña, vamos a prender las alarmas, eso hacen, pero no dicen, es una bacteria, no es gran positiva, espera que venga fulanito que tiene mejor trabajo en esto. No, el sistema inmune innato reconoce algo extraño y directamente comienza el trabajo. Bueno, ¿cuáles son los componentes del sistema inmune innato? Tiene varios componentes y vamos a ir viendo uno a uno en esta clase. Lo primero que tenemos como parte del sistema inmune innato es nuestras barreras epiteliales, o en el caso de los animales, las barreras epiteliales y los pelos. Eso es lo primero, y las mucosas. Epiteliales nos referimos a piel y mucosas, y también a los pelos. Y también tenemos células efectoras, que son células que van a efectuar una función para tratar de eliminar ese agente o esa sustancia extraña. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos, tenemos los macrófagos, los linfocitos, natural killers. Entonces, neutrófilos, macrófagos y linfocitos, natural killer. Hasta ahora yo no mencioné, más adelante voy a mencionarle a una muy importante que siempre se le deja de lado, no sé si porque su nombre es feo o porque, pero existe una bacteria muy importante, una célula de la defensa muy importante que nunca le hacen caso. Más adelante les cuento quién es la protagonista. Las proteínas efectoras circulantes, nosotros hablamos de células, y que son fagocitarias las que mencioné hasta ahora, excepto el linfocito natural killer, es decir, que fagocitan. Proteínas efectoras circulantes, tenemos el complemento, que es un sistema de complemento. El sistema de complemento tiene una cascada de proteínas que libera ante la presencia de una infección, y la proteína C reactiva. Esta proteína se reactiva cuando ustedes saquen sangre y se vaya con fiebre, consulten y el doctor le diga, bueno, vamos a hacer un análisis de sangre y te pone PCR, es proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque es un indicador de inflamación, un indicador de infección. Y las citocinas, interferón, interleuquina y factor de necrosis tumoral. Bueno, ¿cuál es la primera barrera? Yo no sé, siempre hago, ya les dije que me gusta mucho Marvel y siempre hago referencia a Marvel, por eso. Entonces, cuando se iban a ir, no sé si vieron ustedes alguna, o si vieron Pantera Negra. Sí, ¿Vieron o no la película? No van a luego prender su micrófono ahora. En sí, realidad la doctora, primera sí, barrera doctora. es una ilusión de carácter mágico, entre comillas.
No, perdón, no es mágico, es un país de África que no conocemos nomás. Bueno, Bueno, para ingresar a, me olvidé cómo se llamaba el país. Wakanda. Wakanda. Wakanda, Dios mío, qué vergüenza, Wakanda Forever. Bueno, cuando entraban a Wakanda tenían un domo que les protegía de todo. Bueno, ese domo que les protegía de todo es lo que nosotros tenemos como piel, como pelos o como mucosa. Es lo que nos va a proteger de todo agente extraño, no permitiendo directamente su ingreso, siendo una barrera como un domo. Por eso ponían la referencia. Pero ¿qué más hay aparte de la piel? Porque no es lo único que tenemos. Y siempre cuando yo pregunto cuáles son las barreras físicas, piel, sí, piel, pelos después, con mucho entusiasmo. Pero ¿qué otras cosas tenemos aparte de los pelos? Tenemos cilios en la mucosa respiratoria, porque a veces cuando inspiramos, me van a decir, cuando corren o están haciendo ejercicio, inspiramos más de lo normal y sí o sí inspiramos partículas o incluso el coronavirus que ahora está tan de moda. ¿Y qué es lo que hace nuestro organismo? Nuestro organismo empuja a partir del aparato respiratorio con sus cilios, empuja hacia afuera. Incluso en el intestino, cuando tragamos algunas cosas que probablemente no son beneficiosas para nosotros, aumenta su peristaltismo y empuja hacia afuera y evacuamos en forma de materia fecal. O incluso en el estómago tenemos el pH que trata de eliminar ese agente extraño por la acidez que tiene y así nos evitamos un montón de problemas. Es más, en el caso de las aves carroñeras que comen animales en descomposición, el pH es lo que les salva a ellas de morirse de contaminación por comer cosas podridas. Entonces, incluso en la naturaleza, el pH o en el caso de los rumiantes, sus 3 preestómagos hacen que, imagínense que vivir de lo que está en el suelo. Evidentemente hay millones de parásitos, evidentemente millones de bacterias, y con esos 3 preestómagos y todo ese proceso de descomposición y de anaerobiosis que ocurre en el rumen, en ese caso están eliminando bacterias. Es una forma del sistema inmune innato de actuar sobre condiciones que evitan que ingresen microorganismos. ¿Qué? La de 1904, la de 1880. ¿Cuántos más tenemos ya? No, 1880 por ahí era también otro. ¿Qué cosa? Varia para tu micrófono. Ah, bueno. Y también tenemos en la piel, tenemos algunos animales, no todos, pero hay sudor y evidentemente tenemos glándulas sebáceas que eliminan ácidos grasos para que sea más difícil, porque muy pocas bacterias, muy pocos microorganismos pueden atravesar o tienen la capacidad de consumir o atravesar esa grasa, ese aceite que produce la piel naturalmente. Entonces, también existe el estornudo, también tenemos tos y también tenemos lágrimas. Bueno, ¿cómo actúa la piel generalmente? Es una barrera física, es decir, porque de por sí no pueden ingresar a la piel porque son un montón nosotros sabemos que tenemos piel y es un montón de tejido muerto, de células muertas que tenemos en nuestra piel. Por eso, no sé ustedes, pero yo me puedo hacer una limpieza de cutis porque yo estoy tratando de eliminar todo el tejido muerto y así se abren mejor los poros. Después, tenemos también, incluso en la piel, unas sustancias que son como unos antibióticos que pueden eliminarles de por sí a los microorganismos. Y a su vez tenemos linfocitos intraepiteliales que tienen la capacidad de eliminar sustancias extrañas. Bueno, ya hablábamos piel, mucosa y aparato respiratorio, mencioné cómo iban distribuidos. Y entonces acá en esta imagen dice, no vamos a resistir más, tenemos que encontrar una brecha. ¿Cuál es la brecha? Cualquier traumatismo, cualquier lesión de continuidad que ocurra, si nos cortamos o si el animal se cortó con algo, o si el animal está expuesto a alguna situación en la que está demasiado húmeda su piel, como por ejemplo ustedes piensen cuando hay mucha lluvia y hay mucho barro, las patas de los animales están siempre humedecidas y por ende se magulla, se achaca la piel, ocurren lesiones y ahí es donde aprovechan los microorganismos para infectar, que siempre que haya una brecha. Entonces, nuestra primera barrera, como en un resumen
Decimos la descamación de del tejido epitelial, tenemos sudor, en los pulmones tenemos los cilios, tenemos mucus también, y mucus tenemos no solo en los pulmones, sino también en el aparato digestivo. Y ese mucus lo que hace es recubrir nuestra mucosa interna de esa sustancia pegajosa, de modo que sea más difícil que ingresen los microorganismos. Después tenemos pelos y ácidos grasos, como ya mencioné anteriormente, tenemos el pH del estómago y tenemos microbiota, que no se dice flora, ese es un término del pasado porque no es una flor ni parte de ninguna planta, es microbiota, que son los seres que nosotros normalmente tenemos en nuestra piel, con los que convivimos y adentro de nosotros, en nuestros intestinos. Bueno, y como les mencioné hace rato, tenemos muchas células, tenemos la célula de Langerhans, tenemos los linfocitos intraepidérmicos y tenemos linfocitos T también que están ahí para ir sondeando la presencia de algún agente extraño y activarles a los linfocitos B, que eso vamos a ver en la siguiente clase. Y ahí está la que yo les decía que es la más importante del mundo mundial, la célula está la dendrítica. Entonces, la célula dendrítica, ¿qué es lo que hace? La célula dendrítica es igual, muy parecida al macrófago en sus funciones y sondea en la piel quiénes son los agentes extraños. Entonces, ellas van a fagocitar y también son células presentadoras de antígenos como los macrófagos. Entonces, eso es muy importante que empecemos a recordar. Célula presentadora de antígenos, CPA. ¿Por qué célula presentadora de antígenos es algo importante? Porque ellas van a presentarles a los extraños. No es que un extraño va a entrar nomás en la casa de alguien y se va a sentar y nadie le va a decir nada. No, siempre tiene que haber alguien que le presente a esa persona y que diga, no, este es mi amigo y vino acá a tomar tereré o lo que sea. Siempre tiene que haber una presentación, una introducción. Bueno, eso hacen los macrófagos y hacen las células dendríticas. Así que esas son las barreras físicas, ahora vamos a las barreras químicas. Las lisocimas son unas enzimas que están presentes en nuestras lágrimas, en la saliva y en las secreciones nasales, en la leche materna, en el moco cervical y también en el intestinal. ¿Qué hacen estas lisocimas? Estas lisocimas lo que hacen es romper las paredes de las bacterias gram positivas, es decir, entran a las paredes y destruyen, razón por la cual mueren esas bacterias. Entonces, es muy importante recordar que incluso cuando estamos llorando, o sea, ¿por qué lloramos? Y lloramos porque nos estamos protegiendo. Estamos tratando de, por barrido, eliminar las sustancias extrañas. Igual, yo no sé si alguna vez le entró algún bichito en el ojo o al menos se le acercó. Sí o sí hay mucho lagrimeo porque por barrido se quiere eliminar y también tienen esas enzimas que ayudan a proteger. Entonces la próxima vez que lloren digan que se están autolimpiando. Glucopéptidos salivales. Bueno, estos glucopéptidos que están en nuestra saliva hacen que se adhiera a la superficie de la boca y después se eliminen cuando hablamos o tosemos. Y lactoferrinas. Las lactoferrinas lo que hacen es capturan el hierro que está circulante para que no haya disponible para las bacterias, porque las bacterias necesitan del hierro para sobrevivir. Es más, las bacterias hasta metilan su ADN con hierro para que sea más duro, más estable, y si no tienen hierro no pueden subsistir. Y acá está, ¿qué pasa cuando lloramos? Liberamos opiáceas y oxitocinas, que son dos hormonas que alivian el dolor, y eliminamos gérmenes y bacterias, y ahora sabemos que es gracias a la lisocima. Entonces mejora nuestro estado de ánimo al deshacernos del estrés y las toxinas acumuladas. Entonces ella no es débil, ella está protegiéndose y tratando de eliminar sus bacterias con las lisocimas. Permiso, doctora, ¿puedo preguntar algo? Sí. Pregunta. ¿Qué pasaría si de repente tuviese una xeroftalmia y no tuviese capacidad para producir lágrimas? ¿Quién? ¿Un animal? ¿O vos?
Sí, en un animal. O cualquier ser vivo en general que sea mamífero o lo que sea. Cualquier animal. Y tiene otra, sí o sí va a tener humor vítreo, va a haber algún tipo de líquido, capaz que el conducto lagrimal no saque lágrimas, pero sí o sí hay líquido adentro de nuestros ojos y con eso va a tratar de compensar y hasta que se enrojezca y haga una inflamación y traten de eliminar. Ustedes piensen que incluso cuando entran las espinas o hay enfermedades en los bovinos cuando cuando ingieren cuerpos extraños, y el cuerpo siempre va a tratar de sacar afuera, aunque sea una espina en el dedo de ustedes. El cuerpo no va a fagocitar, eso no va a ingresar adentro, va a tratar de empujar hacia afuera. Y lo mismo pasa en el ojo también. Se trata de sacar hacia afuera, tratan de expulsar con la inflamación. Así que eso es lo más probable que ocurra, si es que ingresa un microorganismo. Van a tratar de expulsar igual o van a producir una inflamación para tratar de sacar el agente infeccioso o lo que sea que le esté molestando al cuerpo extraño. Bueno, y parte de la barrera biológica se llama esta, hablamos de la... ¿Te contesté? ¿Te quedaste satisfecho con la respuesta o no? Sí, muchas gracias. Dale. Entonces, como parte de la barrera física hablamos de piel, hablamos de sudor, hablamos de las glándulas sudoríparas, hablamos de la química, que son las lisosimas, que son las lactoferrinas o transferrinas también. Y voy a poner en silencio. Y la barrera biológica, que son esa parte de microbiota normal que yo les hablaba. ¿Qué hacen esta microbiota? La microbiota lo que hace es tratar de eliminar cualquier otra bacteria que venga. Por ejemplo, lo más famoso es decir en el intestino. En el intestino nosotros tenemos millones de E. coli normales que están viviendo con nosotros, que no nos causan enfermedad y que conviven, o coliformes. Entonces, los coliformes viven tranquilamente en nuestro intestino hasta que aparece una bacteria extraña y le reconocen como alguien extraño sin ser células de la defensa. Lo que hacen es multiplicarse en mayor cantidad, como pueden ver en el GIF ahí abajo, se multiplican rápidamente y copan los lugares de modo a que no se puedan alimentar estas bacterias, no encuentren nutrientes. Y lo otro es que incluso pueden eliminar sustancias antibióticas para tratar de eliminarle a ese agente extraño. Y compiten por lugar, competencia de nutrientes y competencia de tratar de eliminarles. En la vagina, por ejemplo, se encuentran nuestros lactobacillus, se encuentra en el bovino también, se encuentran los lactobacillus y se encuentran las candias. Y viven en perfecta armonía hasta que algo desequilibre el pH, y entonces ahí, eso también, nuestra microbiota se puede volver patógena siempre y cuando nosotros no desestabilicemos el ambiente de paz en el que vivimos. Entonces estamos todos tranquilos hasta que nosotros cambiemos o modifiquemos algo en esa situación. Entonces, si nos estresamos mucho y cambiamos nuestro pH o usamos un jabón que son de esos de limpieza vaginal y desestabilizamos nuestro pH, entonces puede ocurrir enfermedad. O puede que se multipliquen las bacterias. O si, por ejemplo, cambiamos la alimentación de nuestros animales, evidentemente le estamos cambiando su microbiota y podemos causar enfermedad. Bueno, entonces en el proyecto del microbioma humano tiene 100 millones de formas de vida adentro de nosotros. O sea, imagínense la cantidad de microorganismos que tenemos. Creo que si nos sacaran todos nuestros microorganismos, podríamos dar la vuelta 3 veces al planeta Tierra. Algo así era la cantidad de bacterias que tenemos o de microorganismos. Bueno, ahora vamos a hablar de las células efectoras. Ya hablamos de las barreras físicas, químicas y biológicas. Y ahora vamos a hablar de las células que hacen el trabajo como parte del sistema inmune innato. Entonces ahora ya dejamos de decir esta bacteria o este agente patógeno ingresó de alguna manera a través de la piel o pasó alguna de nuestras barreras físicas o químicas y de todos modos o es muy inteligente y evolucionó como todo, porque las bacterias fueron evolucionando. El coronavirus, por ejemplo, evolucionó
dejó de solamente infectar a animales, no, había para humanos también, como el SARS, pero este SARS aprendió otra forma, vino de otro lado y aprendió cómo evolucionó para poder infectar a más seres vivos. Los parásitos hacen eso todo el tiempo también y las bacterias también. Entonces, ante eso, también nosotros tenemos que tener un sistema inmune que vaya mejorando y que vaya evolucionando. Y evolucionó tanto que tenemos millones de barreras que nosotros mismos a su vez nos encargamos de sacarnos, ¿verdad? Nuestras propias barreras. ¿Por qué digo eso? Porque si les digo que tenemos microbiota y nosotros nos lavamos con jabón Protex o jabón que elimina el 99,9% de bacterias o nos pasamos con el Isoform, entonces nosotros estamos eliminando nuestra propia microbiota, nosotros mismos, voluntariamente, conocidamente estamos eliminando nuestras bacterias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener limpias las manos, sí, pero con nuestra microbiota y no eliminar con antibióticos porque creamos resistencia a su vez. Bueno, ¿quiénes son las células efectoras? Las células efectoras, dijimos, los macrófagos, los granulocitos en general, que saben que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, y el macrófago y la célula dendrítica, que otra vez se olvidaron acá de ella, pero existe y es muy importante. Entonces reconocen los agentes extraños que son estas bacterias y se encargan de eliminarles. Bueno, entonces, nuestro mecanismo de defensa es así de importante como serían los Avengers. ¿Por qué? Porque tienen millones de formas, no solamente tienen armas, tienen alarmas, tienen mecanismos muchos mecanismos para tratar de eliminar, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo hacen para eliminar? Ese es un macrófago. Nosotros sabemos que los macrófagos fagocitan, ¿verdad? Yo creo que todos saben que fagocitan los macrófagos de biobiología. Bueno, entonces, acá tenemos una bacteria. Voy a ir despacito, es súper fácil, todos conocen, pero los detalles ahora nos interesan. Entonces, esta es una bacteria. Y este macrófago acá presenta algo, que es un receptor. Quiere decir que el macrófago no es como, no sé, no es como el monstruo de las galletas, no es como come, 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 no. Tiene que reconocer que es extraño, porque nosotros dijimos, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. ¿Y cómo va a reconocer lo extraño? Por medio de esto que ustedes ven acá, que es un receptor. Generalmente son los receptores tipo TOL, se llaman. Y vamos a ir viendo sus nombres. Pero este receptor reconoce a esta bacteria. ¿Y por qué le reconoce? Por ciertos patrones moleculares asociados a patógenos, así se llama, o MAP. Quiere decir que la bacteria constitutivamente tiene, sí o sí, nosotros ya vimos que dentro de los componentes de las células bacterianas estaba la pared, o estaban sus fimbrias, o estaban sus flagelos, o tenían una membrana externa, como las gram negativas, y una pared gruesa, las gram positivas, y eso está adecuado para que este sensorcito o receptor que tienen acá reconozcan. Una vez que reconocen y se adhiere la bacteria, porque también tiene atracción, se van a formar unos pseudópodos. El macrófago va a hacer una extensión de su citoplasma y le va a englobar a la bacteria. Una vez que le engloba a la bacteria en esta vesícula se llama fagosoma. ¿Por qué? Un fago de comer, cuerpo de comer, eso se llama. Es un fagosoma. Y a su vez, en las bacterias tienen lisosomas, que tienen lisosimas, que ya hablamos de las lisosimas, dijimos que rompen paredes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas lisosimas? Se adhiere la lisosima al fagosoma y se forma el fagolisosoma. Este fagolisosoma, estas lisosimas, van a destruir la pared bacteriana o van a cambiar el pH de modo que no pueda subsistir la bacteria y entonces va a haber una eliminación. ¿Pero qué pasa con la eliminación? Evidentemente quedan unos residuos que al ser la bacteria un montón de proteínas, quedan restos de proteínas o de polipéptidos
Y ese resto de polipéptidos va a expresar este macrófago en su superficie. Y una vez que presente en su superficie, ¿para qué hace eso? Porque nosotros que dijimos que son células presentadoras de antígeno. Entonces lo que está haciendo es, reconoce que hay un agente extraño, no sabe quién es, no sabe cómo se llama, porque dijimos, el sistema inmune innato no es antígeno dependiente, no le interesa quién es, pero sabe que es extraño. Entonces, le fagocita, le elimina y le expone restos de ese agente extraño en su superficie para que otras células le reconozcan, que ya vamos a ver cómo se llaman. Acá en esta parte hay un complejo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, y es ese complejo mayor de histocompatibilidad lo que va a tomarle a esa bacteria y le va al pedazo de esa bacteria y va a exponer en su superficie para que vengan los linfocitos y le reconozcan como agente extraño. Y ahí se desencadena una respuesta general específica. ¿Se entiende? O repito otra vez. Doctora, ¿y qué son los puntitos que salen del fagolisosoma? Que salen del fagolisosoma. ¿El azulcito decís o por cuál decís? Sí, por eso. Y esas son las lisosimas. Viste, hace rato decíamos que tenemos encima en las lágrimas y en el moco y en la saliva que son lisosimas. Bueno, las lisosimas destruyen paredes bacterianas, también están adentro de los macrófagos y a su vez en el macrófago se juntan al fagolisosoma y tratan de digerir o de eliminarle a la bacteria, con cambiándole el pH o destruyendo su pared bacteriana. Ah, ya, ¿Sí? gracias, doctora. Dale. Sí. ¿Y las células dendríticas también presentan de la misma Así manera los mismo se patógenos? comportan las células dendríticas. Todos los que digan, y los neutrófilos, todos los que digan células que son fagocitos, para siempre jamás, y cuando tengan anatomía patológica, 500 veces le van a hablar de esto, y ustedes tienen que saber la importancia que tienen esta célula fagocítica, es que justamente son presentadoras de antígeno y van a despertar a la respuesta inflamatoria. Y ante la respuesta inflamatoria, un montón de sucesos más que vamos a ir viendo. Entonces, como esto es lo básico y es primordial que se entienda, voy a repetir. Nosotros tenemos un agente extraño, una bacteria, un virus, lo que quieran. Y acá tenemos un receptor tipo TOL, que este receptor lo que va a hacer es reconocer un patrón molecular asociado a patógenos que se llama MAP, aunque su nombre sea muy chuchi o muy fancy o como quieran ustedes decirle, lo que hace es reconocer agentes extraños o patógenos. Y ese receptor entonces activa los pseudópodos que tiene el macrófago y este le va a fagocitar y se va a formar el fagosoma. Entonces el cuerpo de una vesícula que se llama fagosoma va a, por atracción, se va a unir las lisosimas y, o sea, el lisosoma y se va a formar el fagolisosoma. ¿Por qué? Porque estas lisosimas se adhirieron al fagosoma. Y ahí estas lisosimas van a digerir, que bueno, va a romper la pared bacteriana, una, si es gram positiva, pero si es gram negativa, ¿qué van a hacer? Van a cambiar el pH. Y una vez que cambiaron el pH, entonces van a destruirlo a la bacteria y van a presentar en su superficie a los péptidos o polipéptidos, depende del tamaño, en el complejo mayor de histocompatibilidad. Y el complejo mayor de histocompatibilidad hay dos, hay 1 y 2. Ese complejo mayor de histocompatibilidad trabaja con los linfocitos y trabajan conjunto con el linfocitos para que ellos le despierten a los linfocitos B, que son los que forman los anticuerpos, como explicó la vez pasada la doctora, y a su vez el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, ustedes ven que ahí se expone todo lo que es extraño, ahí presentan los macrófagos, todo lo que es extraño. Cuando se quiere hacer un trasplante, por ejemplo, cuando queremos recibir algún riñón o una córnea, siempre se hace el estudio de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque es en donde justamente si el complejo mayor de histocompatibilidad presenta una sustancia como extraña, el cuerpo entero
produce una reacción inflamatoria y por ende el rechazo. ¿Se entiende? Entonces, aunque sea muy chiquito el complejo mayor de histocompatibilidad, es súper importante que nosotros conozcamos sus funciones porque más adelante Dios nos quiera, pero o Dios quiera que seamos donadores o receptores de órganos. ¿Se entendió? No hay necesidad de que vuelva a decir. ¿Están seguros que entendieron? Gracias, doctora. Bueno. Entonces, acá, ¿qué les presento? Les presento a las células efectoras. Está ahí la célula dendrítica, está el macrófago, está la natural killer. La natural killer, no sé si está más adelante, pero igual les voy a mencionar. Dentro de todas nuestras células efectoras del sistema innato, casi todas son descendientes de las células mieloides, de donde vienen los glóbulos rojos, de ese lado vienen, pero también tenemos una línea linfoide. Dentro de los linfoides están los linfocitos T y los B, y a su vez las natural killers, que son linfocitos. Pero las natural killers no trabajan con los linfocitos, o sea, no trabajan con el sistema específico, sino con el innato. Entonces, si bien son extrañas al sistema innato, no son del mismo origen, tienen una función importante. ¿Por qué? ¿Qué hacen estas natural killers? Estas natural killers o asesinas naturales, que es su nombre en inglés, las asesinas naturales lo que hacen es reconocen a virus y a células tumorales. Entonces, incluso en nuestro sistema inmune, por eso les decía, evolucionó. Y evolucionó tanto que ahora puede reconocer una célula tumoral que es propia de nosotros, porque ustedes saben que los tumores o las neoplasias se forman a partir de células nuestras, no extrañas, nuestras propias células, que ante una mutación o ante algún suceso de repetidas lesiones, por ejemplo, qué sé yo, ante un corte o un golpe que es constante, se forma un tejido cicatrizal y ese tejido cicatrizal empieza a regenerarse y a multiplicarse y se muta de modo a que no tiene una señal de stop. Así ocurren las neoplasias, es decir, se va multiplicando, se va formando hasta que nadie le dice para, porque normalmente nosotros sabemos que todo ser vivo nace, crece, se multiplica y muere. Y las células tienen su sistema de apoptosis, tienen su forma de morir, tienen su señal de ya estás vieja, tenés que retirarte. Sin embargo, cuando son neoplasias no tienen señal de stop, pero no son agentes extraños a nosotros, son nuestras propias células que se vuelven malignas y no pueden parar de multiplicarse, no tienen esa señal de stop. Entonces, las natural killer pueden reconocer que aunque son propias de nosotros, se están multiplicando excesivamente y tienen que ser eliminadas. Eso hacen estas células. Así que es impresionante el sistema inmune, la forma que tiene de reconocer y de tratar de eliminar. Y muchas de las células anormales que tenemos son eliminadas por nuestras natural killers. Y las natural killers no son fagocíticas, ellas no van a fagocitar, ellas van a eliminar sustancias tóxicas y van a eliminarle directamente, le van a matar a la célula, aunque sea nuestra propia célula. Bueno, y tenemos los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, que nosotros, seguro en anatomía patológica van a ver bastante. Lo que le hacen, se llaman granulocitos porque en su citoplasma tienen gránulos y estos gránulos pueden eliminar a los microorganismos. El interesante, aparte del neutrófilo que es fagocítico, los eosinófilos son interesantes porque los eosinófilos eliminan parásitos. Tienen un tropismo hacia los parásitos y les pueden eliminar. Eso también nos tiene que decir a nosotros que si tenemos eosinófilos altos en nuestro hemograma, podemos estar teniendo alguna parasitosis o una alergia, porque también se asocian con las alergias. Y el sistema de complemento, que es un sistema de proteínas. Bueno, acá este es el sistema innato presentado en células o proteínas en el caso del sistema de complemento. Y acá está el sistema específico. Y están los linfocitos B y los T. Y los T con sus dos grupos y el linfocito B haciendo sus anticuerpos. Y en el medio quedó la natural killer y el linfocito T, que es el cooperador. Bueno, así que
De células de las defensas inespecíficas tenemos al epitelio, ya hablamos, y a todo lo que el mucus, todo eso. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los macrófagos que están acá, y el monocito, que es un macrófago que va a crecer, es un macrófago bebé, digamos, de alguna manera, porque es una célula que después se va a diferenciar a macrófago. Y los monocitos también son fagocitarios, y el macrófago es fagocitario, y las células dendríticas son fagocitarias y presentadoras de antígeno. Y los linfocitos natural killer, ¿verdad? Que nosotros decíamos que son muy importantes para eliminar a los virus y a las células tumorales. Y la inmunidad humoral, ¿verdad? Que sabemos que son los anticuerpos, pero eso vamos a hablar en otra clase. Entonces acá está la estrella menos reconocida del sistema inmune innato, pero muy importante, las células dendríticas. Entonces, ¿por qué está la imagen ahí? Porque con una de sus dendritas trata de sondear por medio de sus receptores, igual que los macrófagos, la presencia de algún patrón o un MAP, algún patrón de molecular asociado a patógenos, y a través de ese sensor, o sea, de ese receptor, va a fagocitar. ¿Y quién le pregunta si encontró algo? Le pregunta al linfocito que dijimos. ¿Linfocitos qué? Linfocitos T. ¿Por qué los linfocitos T? Porque los linfocitos T son los que reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad, porque acuérdense que acá le va a reconocer con su receptor TOL, le va a fagocitar, y después de eliminarle en el fagolisosoma, le va a exponer en su superficie, por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, al linfocito T. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende? Estoy hablando muy rápido. No, doctora, súper bien. Ah, bueno. Bueno, y acá tenemos un identikit, digamos, de cuáles son las estrategias para matar que tienen las asesinas naturales. Y acá dice, las asesinas naturales reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Ahí ya empezamos a hablar del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y quién? Encontrar su ropero. Vi pues, para buscar en el Facebook, para comprar, para tomar la plata y nada. Compró para mi vaquero. No querés comprar tu ropero. Dios mío, apaga su micrófono. ¡Tu micrófono! Estaba preocupado por poner ropero en el Facebook. Me muero, su vaquero quiere la chica. Hay oferta. Bueno, que entonces reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y que hacen una activación, una señal de activación para quienes, para nosotros hace rato hablamos de una sustancia y decíamos que hay interleucina, interleuquina igual, interleucina, hablamos de factor de necrosis tumoral y de interferones. Y este natural killer va a activar estas enzimas. ¿Y qué van a hacer esta? Una cascada de respuesta inflamatoria. Y también libera sustancias citotóxicas, como dije hace rato, les elimina directamente, que sus sustancias citotóxicas van a hacer una perforina, o sea, van a formar poros y van a reventarle a la célula, digamos, y van a poner unas enzimas que le van a programar a la célula para morir, es decir, le van a mandar la señal de muerte, o le van a decir ahora apoptosis. Eso es lo que mandan, esa señal. Esas son estas gran enzimas, esas son las que van a activar la apoptosis. Bueno, entonces las natural killers son como Deadpool, que matan sin, no le importa quién, no le importa cómo, pero se encargan de eliminar a las células por medio de esas citocinas, o sea, citoquinas que despiertan el sistema inmunoinflamatorio. También tenemos las citotoxinas, que es decir, el veneno que le tiran las natural killers, y también tenemos la señal de apoptosis, es decir, de la muerte celular. Estoy volviendo atrás, perdón. Bueno, entonces ahora ya podemos entender este chiste, que esa mirada tuya es tan letal como un linfocito natural killer.
Citoquinas. Bueno, ¿qué son las citoquinas? Las citoquinas son unas sustancias químicas que lo que hacen es eliminarse al exterior y a partir de ahí despertarle al sistema inmune específico. Entonces, ¿qué hace? ¿Quién le va a presentar o quién va a estimular la presencia? Y algún macrófago va a detectar su presencia o algún linfocito B, no importa. Ahora vamos a ver que son muchas citoquinas y que pueden afectar o pueden ser detectadas por muchas de las células de la defensa. Entonces, ¿por qué dice no me grites? Porque son muchas proteínas, una cascada de proteínas que empiezan a hacer un sentido de alarma generalizado, que es como lo que pasa ahora con el COVID o con el coronavirus. Es el problema en el caso de coronavirus, no exactamente el virus en sí, sino que cuando se reconoce al virus como un agente extraño, el sistema inmune hace una cascada inflamatoria demasiado importante. Y entonces, ante esa cascada inflamatoria, que es demasiado elevada, una inflamación generalizada, eso es lo que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren decir rápido que vengan las plaquetas, que venga la sangre, que vengan las células, que vengan los macrófagos, que vengan los neutrófilos, despierten a los macrófagos, que empiecen a liberar citoquina. Y entonces el cuerpo empieza a hacer un montón de cosas, un montón de respuesta inflamatoria que descompensa y no se puede arreglar y mueren por eso. Entonces, las citoquinas, ¿qué son? Son una batiseñal. Es como cuando te clavan el visto. No te quieren hablar. Está sencillo. O no te abren el mensaje. No quieren hablar. No hay más tu tía. Es eso. Bueno, entonces esta batiseñal son las citoquinas. Es decir, nosotros tenemos una célula que es productora, que tiene un estímulo inductor, libera las citoquinas, y nosotros tenemos otra célula que va a recepcionar esa información, alguien que va a leer la señal del visto, alguien que va a ver el grito de las citoquinas y va a actuar en respuesta a eso. ¿Quién es entonces lo que producen estas citoquinas? Acá están, tenemos a los macrófagos, a los granulocitos, a los linfocitos, a los fibroblastos y a las células del endotelio. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos liberan esta citoquina cuando se reconoce por medio de sus receptores, tipo TOL o cualquiera sean sus receptores, reconocen un agente extraño, expresan ese agente extraño, como les dije, por el complejo mayor de histocompatibilidad, los que son fagocitarias, y las que no son fagocitarias, como los granulocitos, ¿qué van a hacer? Van a reconocer el agente extraño por medio de sus receptores y van a alertar, aparte de liberar sus granulocitos, van a alertarles a las citoquinas, van a liberar citoquinas para que las citoquinas les despierten a todo el sistema inflamatorio. ¿Para qué les muestro esto? Solamente para que ustedes puedan ver que algunas citoquinas son liberadas, algunas de las citoquinas que son liberadas por los macrófagos, como la interleuquina 8 o la 12, dice factor quimiotáctico para neutrófilos, basófilos y linfocitos T. Entonces la señal es para los neutrófilos, los basófilos y los linfocitos T. Sin embargo, la interleuquina 12, ¿a quién le despierta? A las natural killer y también a los linfocitos T, que son los cooperadores. Y cada uno de estos que tienen, imagínense que hay interleuquinas hasta el tipo 12, hay el factor de necrosis tumoral alfa, beta, gamma, muchos. Todos los que van a hacer es activación del endotelio, dice, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, solamente como ejemplo, no hace falta que esto van a ver millones de veces en anatomía patológica, van a ver también en análisis clínico. Yo solo lo que quiero es que el concepto general se quede claro, que las citoquinas lo que hacen es alertar al sistema inmune, despertar respuesta inflamatoria y no quiénes. Pero para que ustedes vean como ejemplo, activación del endotelio vascular, dice, entonces, ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad. ¿Para qué? Para que puedan, o sea, abren, digamos, el endotelio para que puedan ingresar mayor cantidad de células de la defensa a ese lugar. Por eso es que hay que ponerle anticoagulantes a los que están con COVID, o hay que ponerle heparina, porque están tratando de parar que haya tanto desmadre por parte de la respuesta inflamatoria. Bueno,
Y estos efectos que ustedes ven acá, tenemos que, aumenta la permeabilidad, células del foco, líquido, o sea que es gel, pero tenemos, ¿qué efecto es? Fiebre, movilización de metabolitos y shock. ¿Se dan cuenta? Entonces el shock es a lo que se llega con COVID, a esa parte es a lo que no queremos llegar, y por eso, aunque parezca incoherente ante una infección de COVID, lo que se hace es tratar de a ponerla a dormir al sistema inmune para que no responda tan gravemente ante la presencia de un agente extraño. Bueno, y acá otra vez, esquemáticamente, lo que yo dije, reconoce como un agente extraño, le elimina, pero a su vez, una vez que expone, se despiertan las quimiotoxinas o las citocinas vamos a decir porque ese es el nombre que usé, y vemos la cantidad a quienes van a las células T, a natural killer, o a los granulocitos polimorfonucleares. Bueno, y nosotros hablábamos dentro de eso, decíamos de proteínas, nosotros dijimos tenemos la barrera, para repasar, barreras físicas, barreras químicas, biológicas, y hablar un poco de las células efectoras, y ahora estamos dentro de las proteínas. ¿Por qué las proteínas? Tenemos a las citocinas y también tenemos al sistema de complemento que mencioné hace rato. ¿Qué es la activación del sistema del complemento? El sistema del complemento es el padre de la reacción inflamatoria, más que la citoquina, porque la citoquina, como vieron, van a células que son de la defensa y lo que hacen es despertarte. Sin embargo, la activación del sistema de complemento tiene una forma de actuar directamente sobre el agente patógeno, a diferencia de los otros que eran despertate de señales, solamente señales. Sin embargo, en este caso sí ya hay formas de eliminarle. ¿Cómo hacen? Hacen una opsonización de los agentes patógenos. ¿Y cómo van a opsonizarles? Se van a pegar un montón de proteínas al cuerpo de la bacteria, del virus o del hongo o del parásito, y no le van a dejar, no le van a dejar que se mueva, y le van a empezar a eliminar por opsonización, es decir, recubren al agente patógeno y no se puede movilizar, no puede comer, no puede irse a ningún lado y muere. La otra es también recluta células inflamatorias, es decir, a su vez el sistema de complemento, aparte de que las citoquinas están mandando señales, también el mismo recluta células inflamatorias. Entonces le va a llamar, le va a decir al endotelio, permeabilizate, aumenta tu flujo sanguíneo, y a su vez van a romper agentes extraños. La forma en la que pueden hacer es vía clásica, una de las formas que pueden actuar es antígeno-anticuerpo, es decir, antígeno, sustancia extraña, anticuerpo, lo que forman los linfocitos B, y a través de eso les va a decir, hey, vos tenés que ir a reconocerle a Luz Carolina, en este caso, como dijimos, cuando es específico se habla con nombre y apellido, y cuando es innato, no. Esta vía clásica es la vía del sistema inmune específico. La alternativa de superficie de agentes patógenos, como dijimos, la opsonización, o vía lecitina, que es una manosa que va a reconocer agente patógeno y le va a eliminar. Es un receptor distinto nomás, pero es lo mismo que la fagocitosis con los receptores. En vez de decir receptor tipo TOL, digo receptores de manosa de superficie. Eso nomás, no se vayan a complicar, no se asusten. ¿Qué es lo que hace entonces el sistema de complemento? Que esta es mi escena favorita de la película. Libera una cascada de enzimas que son letales, este es de 300. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Liberan una cascada de enzimas para tratar de eliminarle al agente extraño. Y ahora el sistema de complemento dijimos que son enzimas, y las enzimas se llaman C3, C4, y por eso el chiste de sin ser C3, C4 eres mi complemento, porque es el sistema de complemento. Entonces dijimos, células presentadoras de antígenos, ¿quiénes eran? Hasta ahora que mencioné yo. Yo digo que me ponen a mí de fondo como canción de cuna. Células dendríticas. Sí, ¿y otra? Linfocitos B. Macrófagos. Los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos son células presentadoras de antígenos. Entonces, dijimos ya cómo le iban a presentar, no es que hola, acá está, tipo Mr. Lucho.
El linfocito T necesita un poco más de información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dijimos, Connor fue detectado por el macrófago, la célula dendrítica, vamos a decir para que tenga el lugar que la célula dendrítica es. Bueno, por la célula dendrítica, y una vez que le descubre, ¿qué es lo que hace? Le va a fagocitar y dice, le lleva al ganglio linfático. ¿Por qué? Porque el macrófago, una vez que reconoce y hace su sistema, o sea, hace la fagocitosis, le lleva a los ganglios. ¿Por qué se va a los ganglios? Porque esa es su casa. La casa de todas las células de la defensa son los ganglios. Porque cuando la gente dice, me enfermé, me tengo ganglio, todos tenemos ganglios. Lo que pasa es que nuestros ganglios se inflaman. ¿Por qué? Justamente decimos, hay una respuesta de inflamación, hay una cascada de respuesta inflamatoria y se va a inflamar nuestro ganglio porque en el ganglio lo que sabe el macrófago es que está su jefe, digamos, el general de batalla, que son los linfocitos. Entonces, ellos son como los soldaditos, los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, todos son soldaditos. Ellos tienen a quien le tienen que despertar o a quien le tienen que activar por medio de las citoquinas. ¿A quienes le tienen que despertar o activar, que son sus jefes? Sus jefes son los linfocitos. ¿Por qué? Porque ellos son los de la respuesta específica. Entonces, no solo ellos van a tratar de eliminar como siempre, ellos siempre trabajan, ellos están manteniendo la paz, siempre. Cuando reconocen a un agente extraño, también tienen el deber de decir, pero sí tiene que pasar reporte, y decirle, hey, ¿sabes qué? Le encontré a este. Y el linfocito, a ver si produce una respuesta específica. Ese es el mecanismo por el que funciona. Entonces, acá, ¿qué es lo que expresa en el complejo mayor de histocompatibilidad? Expresa el péptido o el polipéptido del microorganismo que fue encontrado, o de colin en este caso. Y el linfocito T de trabajador, porque es el que más trabaja y el que tampoco le dan mucha bola entre los linfocitos, siempre hablan del B que produce anticuerpos, es el linfocito T el que le va a decir al linfocito B que active a los anticuerpos. Entonces, como decíamos hace rato, ¿cómo reconoce la respuesta innata? Porque cuando hablamos de específica decimos con nombre y apellido. La innata no tiene esa capacidad, no le importa si es parásito, no le importa si es, no le interesa. Los macrófagos pueden fagocitar sustancias que son intracelulares, como en el caso de todos los virus que ustedes ya vieron que son parásitos obligatorios porque necesitan una célula, van a ser siempre intracelulares. Hay bacterias que son extracelulares e intracelulares. Brucela, por ejemplo, es intracelular. Entonces, ¿cómo ellos pueden incluso reconocer así? Porque el macrófago se fagocita y desde adentro le ve a la célula, le puede ver al agente patógeno. ¿Por medio de qué? De patrones moleculares asociados a patógenos, que fue lo que hace rato mencioné varias veces, que eso es lo que tienen las bacterias. Y lo que tienen nuestras células de la defensa, receptores para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos. O sea, en un caso son patrones y en el otro caso son los receptores. Entonces, los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿qué son? Aunque su nombre sea chuchi, ya les dije, es el ADN bacteriano que pueden reconocer que está metilado, que les decía por eso que querían hierro, porque está metilado, los lipopolisacáridos, los peptidoglicanos o el flagelo, o cualquier cosa que constituya, si no tienen flagelos, si tienen cilios, pueden reconocer por medio de eso los macrófagos a los agentes patógenos. Es decir, le reconocen tipo por el color de su cabello, porque el color de su piel o por hechos constitutivos de la bacteria, por sus componentes celulares le reconocen. Entonces, para el sistema inmune, no hay Loki, no hay capacidad de disfrazarse que no le reconozca. Thor siempre le reconocía a Loki cuando estaba disfrazado. Bueno, así es nuestro sistema inmune, no hay forma de engañarle. Incluso cuando son células tumorales, son nuestras propias células las que están trabajando. Bueno, entonces células que tienen estos receptores, los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Y las endoteliales, que es muy importante, porque como sabemos, cuando se abre el endotelio es donde aumenta la vascularidad, aumenta el flujo sanguíneo y donde ingresan mayor cantidad de estas células de la defensa. ¿Por qué? Porque algunas de las células de las defensas, dijimos, están en los ganglios, están en su casita, otras están ahí sondeando en la sangre
y otras, qué sé yo, en los órganos. Entonces, cuando se despierta el sistema inmune, cuando reconocen, tienen que ir a la llamada, a la batiseñal, que son las citoquinas. Bueno, y acá tenemos los receptores tipo TOL, y los receptores tipo TOL, que era lo que le mencionaba yo, que tenían esas células, como los macrófagos, las dendríticas o los neutrófilos, donde van a tener su receptor, puede estar puesto en la superficie celular, expuesto ahí, o pueden estar adentro de las vesículas endosómicas, que es donde dijimos que le iban a fagocitar, o pueden incluso estar en el citoplasma. Cuando están en el citoplasma es justamente cuando reconocen a las células que son intracelulares, porque el macrófago le fagocita a alguien, no sabe que es algo extraño, es una intracelular como, qué sé yo, la brucela o un virus, y lo que van a hacer es tener un receptor que está adentro de su citoplasma y va a reconocerle como extraño y entonces le va a fagocitar. Los receptores tipo TOL, les quería mostrar nomás que hay receptores tipo TOL para parásitos, que hay para levaduras y que hay para bacterias y que todos tienen su nombre y tienen una forma distinta, que no vamos a entrar en esos detalles, pero son varios los receptores tipo TOL. Entonces, acá, por ejemplo, estos son los que están en la superficie de los macrófagos y van sondeando para ver si tienen que reconocer o no y emitir una señal de alerta, que son las citoquinas, como hablamos. Este es el aspecto real de un receptor tipo TOL. Decimos cuando es extracelular, o si es intracelular, o si está dentro del citoplasma. ¿Para qué sirven estos receptores tipo TOL? Porque reconocen esos patrones y permiten estimular las citocinas, que es lo que estoy diciendo varias veces de forma repetitiva para que se nos quede y aprendamos. Y esto era solamente para decirle los neutrófilos, los monocitos y macrófagos y las células dendríticas qué hacen, de dónde vienen y cuáles son sus funciones. Por ejemplo, los neutrófilos son los primeritos en aparecer ante una respuesta al foco inflamatorio. Son los primeros. Si una citoquina dice alerta, ahí están los neutrófilos. Son los primeros en llegar. Y hacen una fagocitosis, que ya mencionamos hace rato. Los monocitos y los macrófagos son reclutados, hacen fagocitosis. Los macrófagos tienen un montón de trabajo, porque nosotros ya sabemos que ante la respuesta inflamatoria van a estar ahí, sabemos que van a fagocitar, sabemos que van a presentar a las células, son presentadoras de antígenos, y las células dendríticas también captan antígenos y presentan antígenos. Bueno, espero que cuando rindan este examen no me acribillen y no termine así yo, espero que sean buenas sus respuestas y espero que se haya entendido el sistema inmune y que no se queden así pensando. Bueno, con eso terminamos la clase. Si tienen alguna pregunta. Sí.